Nos falta una parte de las preguntas, pero estamos en noviembre y cada año yo veo que hacen ceremonias respecto al asunto de la conmemoración de la no violencia hacia las mujeres y todo el mundo se saca la foto y el fiscal, el procurador y a lo mejor por ahí la Secretaría de la Mujer municipal y estatal, la federal, pero las cosas siguen igual. ¿Cómo estamos en Toluca al respecto? Muy mal, tenemos una alerta de género, ya te lo decía, es uno de los municipios. El Estado de México es uno de los estados, en términos de feminicidios, el que más feminicidios reporta a nivel nacional, en donde hay varios municipios con alerta de género. No ha habido una condición, entre ellos pues esta conciencia. Y yo te diría, tienes toda la razón, cada año celebramos, pero poco se hace. Pero además cada año celebramos y de una manera muy extraña últimamente. Yo que vivo aquí en Colón, ¿sí? Cuando hay una manifestación de mujeres, aunque sean 5, cierran Colón. Llevamos los últimos, lo que va a ver el actual presidente, cierran Colón. Entonces mejor que no se acerquen, mejor que no marchen. Cierran Colón, dejan generalmente unas 10, 12 horas cerrado Colón. Entendería yo que no quieren que haya enfrentamientos, pero me parece que la vía es el diálogo y necesitamos otorgarles mejores condiciones a las mujeres para que no haya tanto feminicidio, que también pasa por la sociedad. O sea, debería de haber una cuestión mucho más clara de el apoyo a las mujeres. Es decir, es bueno que se castigue el feminicidio, estoy de acuerdo, pero eso es ya que se cometió el delito. Necesitaríamos empezar a ver políticas preventivas que ayuden a las mujeres a que estén menos expuestas a estas condiciones. Hay una parte muy importante que pasa en las casas, en el propio seno del hogar, en donde la mujer es violentada. Ahí me parece que nos falta investigar qué hacer y cómo abordar el tema desde las instancias federales, estatales y municipales que tienen esos apoyos. Y en la parte de la sociedad necesitamos que haya una mayor protección a la mujer para que no existan esos asuntos. Lo hemos visto, vimos una maestra de la universidad que murió justamente, que fue victimada en el teatro cuando estaba presentando una obra hace muchos años. Hemos visto lamentablemente alumnas de la universidad que cuando salen de la universidad, a veces tarde, pues porque el esquema de las clases es así, a menos de que ahora quieran también que recortemos todo para adecuarnos a lo que hacen los grupos delictivos, o lo que hacen las personas que violentan la ley. Mujeres que han sido violentadas, que han sido asesinadas. Vimos al principio de la pandemia un movimiento universitario como hace mucho tiempo no lo veíamos en Toluca, que me parece que era legítimo. Yo que soy maestro, bueno, pues ahí todos los días conmigo en que demandaban mayor atención a las mujeres dentro y fuera de la universidad. Se atravesó la pandemia y no hubo una solución. Este es un problema que nos alcanza a todos, porque todos tenemos de una u otra manera que hacernos responsables por lo que sucede en una sociedad tan violenta como la que vivimos y particularmente tan violenta contra la mujer. Hay que sentarnos a platicar con estos grupos de mujeres que demandan mayor atención. Entiendo que demandan atención y que luego empezamos con el pleito de que si tú pintas un monumento, pues yo no me siento contigo. Hay que quitarnos un poquito esta cuestión y sentarnos a platicar con los grupos de mujeres, no en noviembre, hay que sentarnos a platicar todo el año y establecer políticas claras que digan, a ver, vamos a tener mayor cuidado. Si sabemos que las alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México salen de clase a cierta hora, a 9, 10 de la noche, tengamos operativo de vigilancia. Si sabemos que las mujeres que trabajan en la zona urbana, en la zona industrial de Toluca, las obreras, tienen turnos de salida, cuidemos. Un poquito como lo que sucedía, yo soy de turno de la noche, soy obrero de una de las industrias, salgo a las 11 de la noche con el día 15 con mi pago. Bueno, pues no hay quien me cuide, los que sí hacen esa planeación son los malos. Entonces hagamos planes que permitan cuidar más a las mujeres.
y a estos colectivos se sientan por de categorías, porque algunas ideas no les gustan. Creo que es lo peor que le ha pasado a la política, y por eso a veces no se solucionan los problemas, es que queremos ser dueños de la verdad absoluta, y necesitamos recobrar el hecho de que en el diálogo podemos encontrar soluciones. Tratamos a platicar con ellos. ¿Cuáles son sus soluciones? ¿Desde qué perspectiva ven las mujeres el problema de género y cómo creen que se puede resolver? Porque luego les damos soluciones que desde el gobierno o desde una perspectiva de maestro, creemos que son las soluciones. Necesitamos aplicarnos aquí, están viviendo el problema prácticamente todos los días. La violencia de género tónica, lamentablemente, de niveles que lo menos que deberían hacer es causarnos dolores. En las manifestaciones del 20, del 21, bueno, el 21 es la que acaba de pasar por el aborto, pero en la del 20, recuerdo cómo la trataron en el gobierno del Estado, con extinguidores, las repelidas, hizo una batalla campal. Tengo los videos por ahí. Ojalá y así tratar a otros grupos delictivos, ¿no? Pero parece que el gobierno no, lo único que les importa, el Congreso, todo el Congreso, nunca habían hecho eso. Nunca habían hecho eso de que ahora el Congreso está blindado, tiene láminas. En el Tribunal Superior, porque lo tomaron por asalto, bueno, lo quisieron tomar por asalto, ya en las ventanas hay cortinas metálicas para proteger vidrios. Es tremendo cómo se tratan de cuidar de ellas cuando ellas, yo creo, que lo que quieren nada más es que las escuchen, que las entiendan. Y podemos no estar de acuerdo con sus formas de manifestar, y algunas pueden ser en el extremo de la desesperación violenta. Pero tienes razón, pero a ver, perdón que me interrumpa, pero ellas están en las manifestaciones a las 12 del día, a la 1, a las 2 están por ahí pintando de los muros del portal, de los portales, y a las 2 horas ya pintaron todo el mundo. O sea, no importa nada, como que hay que borrarlas, hay que borrar lo que dicen, sí, hay que borrar lo que piensan. Ese es el problema. Porque hay más comodidad, ¿no? Ese es el problema, que cuando tú generas esto que acabas de decir, vuelvo a insistir, camino casi todos los días por la tarde, noche, paso todos los días por Palacio de Justicia, paso todos los días frente a Palacio de Gobierno, en una bolsita por ahí paso por la Alameda, también una buena. Y es sorprendente esto que acabas de decir, que no toda la gente alcanza a ver, y que tú lo acabas de ver con una claridad meridiana. El gobierno, en sus tres expresiones, los tres poderes del gobierno, aislado de una sociedad a la que quiere gobernar, pero que le tiene miedo. Eso no es mayor nada. No solamente está en este Palacio de Justicia que durante el último año y medio ha venido siendo blindado. Ya no puede ver a la calle, ya necesitas que además lo hacen muy blindado. Además, afuera permanentemente, alrededor del Palacio de Justicia, hay vallas, ya permanentes. Antes las ponían cuando había un informe, cuando había un evento de Morelos, para que más o menos. Hoy son permanentes, hoy ya no se quitan. Frente a la legislatura, o sea, no te puedes acercar a los representantes del pueblo porque están blindados. Pues privan obviamente se corta la comunicación. Y un gobierno alejado, un gobierno lejano que no escucha, y una sociedad que se siente y no toma en consideración, pues genera lo que vemos aquí. ¿Y qué decir del gobierno federal, no? De que pone vallas de 2 metros. Bueno, estas vallas que ponen alrededor del Palacio Nacional. Yo entiendo que nos moleste, que haya gente que tenga esta preocupación de que dañen no está justificada la violencia, pero si no les dejas otra porque te aísla, no veo otra alternativa. Entonces te digo, hay que reinventar, hay que ver nuevos foros de expresión, que las mujeres tengan espacios, las mujeres como algunos otros, como por ejemplo que tuviéramos aquí comerciales exponiendo esta problemática de la delincuencia, sin el miedo a siempre estar
en manos de que si voy y digo algo va a venir el delincuente y va a hacer algo, ¿no? Que los grupos de la sociedad se sientan vinculados en espacios de comunicación abierta. Para eso se inventan las plazas públicas. No, pues es una pena que tengamos políticos que no han leído más allá de medio libro, pero las plazas públicas, las grandes civilizaciones antiguas, era para que la gente se acercara y se expusiera ahí. Yo era parte pública a expresarme, a convivir. Luego tenemos, lamentablemente, el caso de gobiernos municipales y estatales, que las plazas públicas o los espacios públicos como los jardines lo cierran por el pretexto de que fuera a hablar, lo cierran 2 años. Pues es el miedo que les da a la gente. Pero ese espacio, como en la antigua Grecia, el ágora pública, es para expresarte, es para hacerte saber a quien manda cuáles son, a quien manda, cómo deposita su mandato en los gobernantes y cómo quiere que eso resuelvan su obra. Yo creo que con el caso de hay que sentarnos a platicar. Que no me gusta que griten, pues me aguanto. Yo tampoco se trata de estas ideas de que no me falta respeto al plano, pues no se trata de eso. Sí, es lamentable ver estas manifestaciones afuera del Palacio Nacional de un gobierno que además se decía cercano a la gente, que platicaba, ¿no? Y puso unos modos espectaculares. Nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho, ¿eh? Sí, de pena. Y aquí en Toluca ya estamos empezando a rodear no vaya de 2 metros, pero sí está. Sí, ya está. Afuera de la legislatura, en el último, han invertido mucho en eso. La última ocasión que las pusieron, que fue lo de la manifestación por aborto, son iguales. También de metal, bueno, ni siquiera es lámina, es como que placa. Pues ahí. En el 2005, un gobernador que era de Chihuahua, Francisco Barrio, vino a Toluca porque estaba haciendo una como que pre-campaña, porque soñaba que pudiera llegar a ser presidente de la República por Acción Nacional. Y entonces vino Pancho Barrio y dijo algunas cosas, y le pregunté, oiga, pero ¿qué es lo que está pasando? Usted díganos qué está pasando en Chihuahua, ¿no? ¿Por qué las muertes y todo lo demás? Y me dijo algo que todavía no se me termina yo creo que en la vida no se me va a olvidar. Me dijo que el asunto de las muertas no es que ande una banda matando mujeres. El asunto allá es que a las mujeres se les da preferencia en las maquiladoras porque son más responsables, porque trabajan más, porque se les pagan menos, y entonces tienen más oportunidades para ingresar a los trabajos, y los que las matan son los hombres que se sienten desplazados por ellos. Terrible, feminicidio, terrible, ¿no? Esa forma. Terrible. Pero necesita haber Estado para controlar sus excesos. Pero aquí, ¿qué está pasando en el Estado de México? Antes de seguir con las preguntas, me quedo así porque ahí ya preocupado. ¿Qué está pasando en el Estado? A mí me parece, no soy especialista en por qué sucede. Me parece que en todo sentido, evidentemente las mujeres limitan en mucho las oportunidades a los hombres, pero en el estricto sentido de algunas de las cuestiones que vemos, mujeres estudiantes, mujeres en su casa, mujeres en la calle compartiendo el trabajo igual que nosotros, me parece que son un grupo mucho más vulnerables. Y entonces, bueno, pues que quieren hacer un acto delictivo encuentran mayor facilidad para hacerlo contra las mujeres, que además en algunas cosas además está cargado de una visión muy enferma de la sociedad. Y entonces me parece que necesitaríamos atender el tema, darle mayor, en principio vigilar más cuestiones de las mujeres y empezar a educar a los hombres. Déjame decirte que cuando yo era subsecretario de Educación, visitaba yo las escuelas primarias y secundarias de Toluca, me iba yo con los niños a leer, ¿cómo recuerdo una niña que había ido en quinto primaria junto con un compañerito que terminó de platicar y que le decía yo, oigan, bueno, pues este libro nos habla de una verdad de que nunca debemos ser todos. Y se van al final
dicen acertamiento, oiga, ¿y yo por qué le de hacer caso al maestro o a usted que me dice que no debo de actuar con violencia y llego a mi casa y mi papá le pega a mi mamá? ¿A quién le hago caso? ¿A él, por ejemplo, o a ustedes? Dice, ¿o a quién le hago caso? ¿Al directivo, o al político, o al maestro que en el salón de clases, en el discurso me dice que seamos tolerantes, que no empleemos la violencia, y que salimos y que en el primer semáforo el coche de adelante no arranca rápido y está con una actitud de violencia extrema? Los niños están recibiendo mensajes diferentes. Una cosa es lo que les dice la escuela y otra cosa es lo que les dice. Por eso sigo insistiendo en este replanteamiento de nuestra estructura social completa, pasando por lo gobierno. Hay que quitar quienes están haciendo las cosas, pero también como sociedad. Por eso mi insistencia es en la educación, pero en la educación que deja el ejemplo en donde tenemos que. Y que los niños vean que si hay un acto de violencia, hay consecuencias. Porque otro de los grandes problemas del sistema, en el caso mexicano, es que vemos en el periódico corrupción, vemos en el periódico violencia, vemos en el periódico y no pasa nada. Y el mensaje que recibes, o que reciben, que se ha estudiado mucho con jóvenes y niños que ingresan a grupos delictivos, dicen, ¿a qué me quedo acá? Se acaban todas las oportunidades. Además, se ha guardado un ilícito, nadie me castiga, porque nadie castiga a nadie. Todo el mundo llega con cebolla. Mira, no a nivel nacional, a nivel local. ¿Cuántos discursos rescatan los discursos de los candidatos a presidentes municipales de los últimos 4 años? Que voy a pasarle cuentas a... No sé. Todos dijeron, hay que votar ahora por esta opción, porque hay que traer eso, ella, se han robado. Y llegan y luego. Entonces, los niños, en su educación reciben esto. Y se dan cuenta y dicen, Enrique viene y me dice eso en clase. Pero afuera, pues no funciona bien. Y acuérdate que el ejemplo jala mucho. Creo que tenemos que cambiar, ¿no? Necesitan los niños ver que no es normal la violencia, ni ningún tipo de violencia. Pero además, el asunto es ese de que si se roban algún dinero del gobierno, de donde sea, existe la permuta, no sé cómo llamarlo, de que bueno, ya te caché, te robaste el dinero, regrésame. Y ya puedes ir. En la calle sucede. Si alguien, ahorita que hay mucha gente aquí afuera, le arrebata el teléfono a alguna persona y hay algún vigilante, lo detiene y le regresa el teléfono, ya no hay delito. Bueno, entonces pues, las cosas están gravísimas. El asunto es que vamos a ver quién es más hábil, ¿no? Si el ladrón o el afectado, la víctima. No, pues, a fin de cuentas, y policías que frente al crimen organizado están más expuestos también. No hay un policía que no, y si yo hago eso contra derecho, no, nadie me cobra. Pero, ¿y si a mí me mata? Pues no. Necesitamos replantearnos. Una vez más, yo creo que para nuestra gente que nos escucha ahorita, necesitamos un Estado de Derecho sin concesión. Decía Cervantes, y lo decía muy bien, cuando en la segunda parte de Quijote, publicada en 1504, ves que Sancho Panza va con él porque le dice, cuando yo gane te voy a dar una isla para que seas gobernador. Entonces, pues finalmente los condes de Barcelona vacilan y le dicen, ya ganaste, ahí está la isla, más allá de las circunstancias. Pero cuando ya se va Sancho dispuesto a ir a gobernar su isla, hay unas recomendaciones que le hacen que dicen que la ley no la doble, ni la fuerza, ni el dinero, ni tampoco las lágrimas, pero si acaso fuese necesario ser generoso en la aplicación de la ley, que sea con las lágrimas de los necesitados, y que no la doble el dinero ni la fuerza de los pobres, porque en beneficio de ellos mismos está el servicio de la ley. Porque a veces queremos que se viole la ley. O sea, a mí que me perdonen si me pasa el alto, pero si alguien se pasa el alto y lo pega a la próxima, entonces yo quiero que sea no, que siempre sea.
Esos conceptos son maravillosos. Nada de ley y gracia o ley a secas. No, ley con humanismo, ley entendiendo las circunstancias, pero ley acompañada de alternativa. Tú tuviste la alternativa de educarte, de ser un buen ciudadano. No, a ver, hay jóvenes que dicen, pues, en algunas regiones de México, su única opción de empleos con los grupos delictivos auxiliares. No, sí hay que... Pero en el caso de Toluca, en donde hay muchas cosas ya avanzadas, un replanteamiento social que se aplique a la vida. Sin extravagancia, sin hacer uso excesivo, simplemente que se aplique la vida. Y que no se doble la ley. Y como dijera Don Quijote, si se doblase alguna vez, que sea más en el sentido humano de quien necesita y no que la doble quien no es una aplicación a ciegas, es una aplicación humana de la ley, pero a fin de cuentas es una ley, porque la ley se aplica nosotros tenemos la autoridad. Yo no puedo entrar a jugar fútbol, ¿no? Y decir que como tengo una condición particular puedo yo jugar por la pelota con la mano. Eso no lo puedo hacer. Si acepté las leyes, a eso me dijo. Hablando de deportes, perdón, que a lo mejor mucha gente va a aprender por lo que voy a decir, pero las mujeres se sienten violentadas, invadidas, desplazadas por las mujeres trans. Bueno, es un problema que va a tener que hacer. Hablando de deportes, ¿no? Porque es que este muchacho, que ahora dice que es una mujer trans, pues mide 2 metros, claro, y gana en natación. Ahí, fíjate que ese es uno de los grandes retos. Entendería yo que las autoridades deportivas del Comité Olímpico Internacional, las federaciones tendrían que empezar a regular para que sea equilibrado el deporte. Esa parte. Yo como tengo que ver a muchachos en la universidad, de lo único que depende de su estudio y su conocimiento, bueno, pues están equilibrados. Pero en circunstancias debería haber otras alternativas. Sí, es un problema que habrá que preguntarle a ver qué dicen las autoridades deportivas. Ya para cerrar el asunto de los estudiantes, porque me quedé con lo que dice de que la sociedad tiene que cumplir. Sería suficiente, siento, aunque no toda la gente lo puede hacer, que acompañáramos a los que tengamos hijos en la escuela. Salen en la noche por ellos, etcétera, para continuar, ¿no? Para la seguridad. Nuestro mejor proyecto como sociedad, Enrique, es la educación de nuestros hijos. Y no hablo de nuestros hijos necesariamente biológicos, me refiero a dejarlos, cuidarlos, estar pendientes y entender que su educación tiene que ver con un proyecto mío como padre de familia, de la mujer como madre de familia, de la sociedad, Fíjate que cuando he trabajado en este sector, que a mí me gusta mucho, en Japón y en algunas otras sociedades decían que todos los niños de ciertos niveles tenían un cierto uniforme. Vamos a suponer que todos los niños de preescolar tengan una chalequito amarillo, todos los niños de primaria tengan chalequito rojo, todos los niños de secundaria tengan un distintivo todo. De tal forma que si la sociedad se da cuenta que alguien con chalequito amarillo, que es de preescolar en un día de escuela, lo ve en un camión algo, pues prendas estos focos de atención y digan, pues que no debería estar en la escuela, ¿no? Para evitar alguna acción mala de la sociedad o de sus propios. Sí, necesitamos darnos una organización. Así era la organización antes. Mi mamá fue presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela cuando yo cursé, y los papás le entraban, iban el domingo y pintaban, ¿no? Hoy los papás regañan a sus hijos y te acusan con derechos humanos, tampoco se puede. Faltan algunas preguntas que ya son menos, pero si quieres se las menciono porque están muy relacionadas para que me pudiera contestar. Las leo y luego al final contesto. Y si quiere cerrar con algún comentario que tenga así presente. La pirotecnia, cada vez seguro que vamos evolucionando y parece que cada vez hay más pirotecnia, aunque hay más pretextos para quemar pólvora con el respectivo daño a la atmósfera,
Entonces nos interesa saber mucho del asunto de la pirotecnia y todo lo que se ha diseñado para poder ahorrar energía eléctrica, como son las fotoceldas, para ahorrar gas, como son los calentadores solares. ¿Qué tan amable es el asunto? Porque ya sabemos que hay muchos vehículos eléctricos y que va a haber más, pero también sabemos que las pilas, los metales que se usan para hacer las pilas son muy contaminantes, así como el asunto de las bondades de la energía nuclear, que pues sabemos que no se queman combustibles fósiles, pero que luego ya no sabemos dónde meter los residuos radiactivos. Entonces, la pregunta sería entonces el asunto de la pirotecnia y qué también nos hace o qué tan rentable es el asunto de las fotoceldas, el asunto de los calentadores solares, y por último estamos atascados en todas las calles de Toluca de cables que ya no sirven, que las gentes van cambiando y hoy están con Tetris, mañana se van con Total Play y al rato se van con Mystic y así, y mientras siguen las calles llenas de más y más fibra óptica que no se sabe qué hacer con ella, o parece que a nadie le importa. Entonces me gustaría que nos platicara al respecto y pues, luego ya si es alguna cosa que nos quiera comentar. Con respecto a la pirotecnia, Enrique, pues no, yo no sería partidario de eliminar el uso de la pirotecnia, es una parte de la expresión popular que tenemos, pero hay que regularla, no solamente por el daño que le hacemos al medio ambiente, sino también por el cuidado que hay que tener con el manejo de la pirotecnia. ¿No? Antes había permisos especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional por el manejo, hay que llegar a acuerdos para este manejo. Yo te diría, como dicen los sabios, que no necesariamente son los más estudiados, pero sí las gentes que tienen un tramo de vida, ¿no? O incluso algunas gentes de edad, algunos viejos, que me honran con su amistad en la zona de estos gobiernos que nunca te dicen nada con exceso, todo con medida. A veces hasta la virtud del exceso es mala. Seamos cuidadosos, como si durante mucho tiempo, porque la declinación también de las condiciones del medio ambiente se han dado en los últimos años por muchos excesos que cometen. Yo creo que habría que aplicarlo esto en el asunto de la pirotecnia y naturalmente que no se tenga el gobierno, que es más pistas los sistemas alternativos de energía me parecen fundamentales, pero necesita el gobierno y necesita la iniciativa privada ponerse de acuerdo para todo. Esto que decías del agua, te voy a dar un descuento si tú me generas condiciones para la captación de agua fluvial o para el manejo de tus aguas, te voy a dar incentivos. Yo creo que hay que hacer lo mismo y me parece que hay que hacer lo mismo. No lo que estoy seguro de platicar con gente de la Secretaría de Energía, servidor público, en que hay estudios serios, pero hay algunos intereses empresariales que no pueden. La Comisión Federal lo permitiría que tú, yo conozco personas que captan la suficiente energía para entregar a la Comisión Federal, hacer girar por atrás el medidor y luego cuando la consumen prácticamente se sale. Pero hay que facilitarlo. Ninguna casa va a poner una inversión mayor si no hacemos un esfuerzo por verlo. Bueno, hicieron esfuerzos para pagar la televisión de todo el mundo que nadie sabe usar, o tablets que tampoco sabe nadie usar. Pues hagamos un esfuerzo también por esto. Hay tecnología, sí hay tecnología. Hay personas e industrias interesadas en invertir también. Mi ejemplo personal, se lo digo a toda la gente. Yo tenía un calentador tradicional, tuve un accidente ahí, se cayó el calentador en mi casa. Y me lo cambiaron por un chiquito de chintalazo. O sea, de cargar cada 6 meses, eso me pegó. Pero cargar gas cada 4 meses, ¿qué digo? ¿Cada mes? Hoy cargo cada 4 o 5. De ese tamaño no. Entonces decía yo al plomero que me instaló, oye, ¿por qué esto no lo sabemos todos? Porque hay gente que fotoceldas, captación de agua y manejo de agua, manejo de residuos, estas cuestiones que estamos en la sociedad y que tengamos ahorro en el uso del gas, en la generación de energías alternativas. Porque además,
pues eso va a ser más fácil. La energía solar es mucho más generosa, ¿no? Sí entiendo que los vehículos eléctricos, y luego que vamos a hacer con las pilas, es un problema de litio, que es un problema de lo que pasa en Chihuahua, justamente, ¿no? O sea, de costos de litio, o lo que pasa en Bolivia, ¿no? Bueno, pues, los pleitos, lo que hace con el control de esto, una vez más en Sudamérica, tienen que ver como cuando en la colonia los grandes yacimientos petroleros. Pues yo agradecerte mucho, Enrique, la verdad es que es un placer estar contigo, como siempre. En esta nueva, te deseo que este programa logre tener una gran presencia entre la sociedad y que convoquemos justamente eso, más allá de nuestras ideologías. Y para eso están los debates políticos, y para eso están las épocas de campaña. Y a mí me puede gustar el verde y el rojo y el azul y el amarillo, pero a la hora que están las cosas, démonos un marco legal que respetemos y además sepamos elegir, porque hoy necesitamos pensar en las personas. Necesitamos pensar. Es a veces porque me espanta lo que te viene a todo México. Y que seamos capaces de acompañar el proceso democrático durante todo el tiempo, no nada más en la votación, en nuestra responsabilidad de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos, el tejido social para que tengamos menos exposición a la violencia, del cuidado del medio ambiente, que es fundamental. Eso no lo puede hacer solamente una persona, lo tenemos que hacer todos. Y yo creo que si nos damos un marco legal que se respete y hacemos el tejido social, que tampoco es algo que no hayamos hecho, pero lo conocemos en todo caso, que entendamos que todos somos una comunidad, creo que podemos tener cosas. Y ojalá y tengamos, pues en adelante, a los aspirantes, a los cargos políticos dando ideas, y no nada más sacando fotos, ¿no? Porque ahora votamos por la foto. Sí, como si fueran papitas fritas, ¿no? ¿Cuál es el otro escalón? Porque veíamos la democracia como electorera, ¿no? O electoral. Pero luego debemos estar comprometidos con la democracia participativa. Pero ahorita me acaba de asaltar la idea de lo que acaba de decir. Entonces, ¿cómo le llamamos a participar y a todo lo que me acaba de decir es democracia participativa? Y además, es así como un compromiso moral y sí, claro, pero las sociedades se hacen así. Las sociedades, porque ¿saben una cosa? Nadie habla de eso. Las sociedades que verdaderamente han avanzado son sociedades que se preocupan todas de algunos estándares básicos que tiene que cumplir su comunidad. Hace algunos años, en algunas zonas de Toluca, no era tan fácil salir a tirar la basura, porque no solamente a veces te policía te regañaba, pero el vecino te llamaba la atención, te decía, oye, no, o sea, no es correcto. No, hoy si no me meto, porque además me meto, me parece que necesitamos una política de mayor conciencia en que participemos electoralmente, sí, porque necesitamos darnos nosotros a nuestros gobernantes, en que eso lo hagamos a partir del análisis claro de las plataformas. Yo prohibiría, por ejemplo, los anuncios publicitarios de candidatos como en algunas democracias avanzadas del mundo. A ver, Enrique quiere ser candidato, solamente puede salir a cuadro, con un back blanco, y solamente puede hablar así sus ideas. Nada de que no hemos visto transformaciones photoshopeadas espectaculares que dicen, no, bueno, yo puedo ser candidato así, otro puede ser candidato seguramente yo. Luego lo ves en personas y además dicen, una sociedad más informada, más participativa, que necesita tener resueltos algunos problemas básicos. No puedes ir con esta historia tampoco a las zonas más deprimidas de Toluca, necesitas llevarles a las soluciones. Pero también Enrique, un marco legal que le exija a quien promete que cumpla, y si no, que no se vuelva a postular, o que por lo menos haga. O sea, si yo en mi negocio digo que el café cuesta 35 pesos y lo cobro a 40, bueno, el cliente me pega y Profeco me mata. ¿Por qué un candidato que viene y me promete, ¿no? Recuerdo una promesa de vamos a poner un hospital porque la zona norte de Toluca también se lo merece? Vamos a un año y medio, no, yo no creo que en año y medio restante vayan a poner el hospital, ¿no? Entonces, quitemos estas visiones grandilocuentes
Hay gente que dice, pues prometer no, ahora sí que prometer no empobrece, cumplir, dar es lo que aniquila, ¿no? Entonces, sí podemos decir, ¿puedes prometer? Sí, pero